Saludos, vamos a la cápsula de los principios del entrenamiento. En esta ocasión, los principios biológicos del entrenamiento deportivo. Comenzamos a decir que dentro de los principios biológicos se conocen como las leyes del entrenamiento deportivo, aquellas premisas sobre la adaptación biológica que ha servido de apoyo para el desarrollo del entrenamiento deportivo. El síndrome general de adaptación, la supercompensación y la ley del umbral. Cuando hablamos de principios biológicos, estamos hablando de los conocimientos que hemos adquirido con la experiencia sobre la adaptación del esfuerzo y fatiga en la aplicación de las cargas de entrenamiento. A eso es que se conoce como principios biológicos del entrenamiento. Comenzamos con la ley del síndrome general de adaptación, conocida por sus siglas SGA, que establecen la capacidad que tiene el organismo de resistir alteraciones de su balance biológico o alteración de su equilibrio, conocido como la homeostasis. Estos se representan con unos estímulos de entrenamiento que serían las cargas que aplicamos y las respuestas funcionales del organismo es lo que permiten la adaptación. ¿Cuáles son los principios biológicos del entrenamiento deportivo relacionados con el síndrome general de adaptación? Pues tenemos que cuando se aplican las cargas, esta carga se conoce como estrés positivo y se conoce como sobrecarga. Quiere decir que es el estímulo que va a permitir alterar el organismo para provocar una adaptación. Y eso es el entrenamiento. Y esa adaptación requiere con el tiempo que se vayan cambiando esas cargas y se debe entonces al principio de progresión. Si nosotros no cumplimos con el principio de sobrecarga ni el de progresión, podría afectar el rendimiento o la disminución de la falta del atleta con el principio de la reversibilidad, que es la pérdida de la forma deportiva o que ya los estímulos no crean los mismos efectos que hicieron en su etapa inicial. La segunda ley se conoce como la ley de la supercompensación y eso quiere decir que luego que se ha producido una adaptación y se puede establecer un equilibrio para la reposición del gasto y reposición de la energía y un equilibrio entre el esfuerzo y la recuperación, podemos lograr un estado de supercompensación. Ese estado de supercompensación es lo que nos va a llevar a la mejora del rendimiento. ¿Y qué principios están relacionados con la mejora del rendimiento? Pues el principio de la continuidad. El entrenamiento tiene que ser aplicado de manera regular, pero esa aplicación de esas cargas de entrenamiento o esos estímulos nos llevan a tener una proporción adecuada de recuperación y de reposición de energía para lograr una mejora del rendimiento. La tercera ley es la del umbral. Esto plantea que para lograr un nuevo nivel de rendimiento, ya que hemos alcanzado una adaptación con la supercompensación, se requieren de nuevos estímulos para incluir un nuevo proceso de adaptación. Eso requiere tener un mínimo de intensidad o estrés positivo y que las cargas sean aplicadas de manera más específica e individuales para producir un nuevo proceso de adaptación o una nueva etapa de mejora del rendimiento. Esto es bien importante entenderlo, la relación que existe entre las primeras dos leyes con la tercera. Por lo tanto, los principios relacionados con la ley del umbral es que se requiere un mínimo de intensidad para lograr una nueva fase o etapa de rendimiento. Por lo tanto, los estímulos tienen que ser cada vez más específicos con la disciplina o modalidad deportiva y tienen que responder al principio de la individualización, especialmente en el aspecto de la recuperación. Cuando nosotros vemos las leyes del entrenamiento con su relación con los principios del entrenamiento deportivo, podemos ver que cuando en el entrenamiento ocurren problemas como la falta de reversibilidad, se disminuye la falta de rendimiento, por lo tanto, el problema tiene que ver con sobrecarga o progresión. Ahí es que estamos fallando. Cuando el problema es agotamiento, lesiones por sobreuso, vemos que aquí el problema es el sobreentrenamiento. Quiere decir que se aplica la segunda ley de la supercompensación. Por lo tanto, no hay una relación adecuada o una proporción entre esfuerzo y recuperación. Aquí es que no estamos recuperando lo suficiente
o estamos aplicando una carga que se excede a la reposición de esa energía. Y por último, cuando nosotros vemos que hay un estancamiento de rendimiento, se estabiliza por demasiado tiempo el rendimiento de un atleta y no mejora más, por lo tanto es un problema de estabilización, tenemos que recurrir a establecer nuevos estímulos de entrenamiento que sean más específicos e individuales. De esta manera, las leyes del entrenamiento con los principios del entrenamiento le permiten al entrenador hacer una reflexión sobre su proceso de entrenamiento, la adaptación, el ciclo de carga de adaptación, para entonces poder reflexionar y concentrarse en qué está fallando y qué relación tiene eso con el rendimiento deportivo. Por lo tanto, las leyes y principios de entrenamiento le dan una dirección al entrenador, es sus mandamientos que debe reflexionar continuamente para la aplicación de su práctica deportiva. Así que espero que les sea de utilidad tanto las leyes como los principios biológicos del entrenamiento y puedan disfrutar de la lectura de la lección 3 sobre metodología de entrenamiento, el apartado dedicado a principios de entrenamiento. Así que adelante y éxito.